Vamos a leer la palabra clave, versículo 31. Versículo 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia y esperanza sobre nuestra vida, que vino a nuestra vida, nos salvó entregando a tu Hijo en lugar de nosotros en la cruz. Nos ha dado nueva vida, vivir por tu gloria en esta tierra. Hoy, tal como somos, acudimos ante tu palabra para escuchar tu palabra, Señor. Señor, humilla nuestro corazón para que podamos oír tu mensaje. Señor, podamos renovar nuestra fe, nuestra esperanza y seguir adelante. Ten misericordia de mí, Señor, para que yo pueda revelar solo tu palabra. Encomendando esta hora en tu mano, ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El título del pasaje de hoy, en la vida pastoral de Pablo en Éfeso. En la lectura anterior aprendimos la gran obra de la palabra en Éfeso. Por medio de Éfeso se levantaron muchas iglesias, muchos discípulos, hasta el punto de que todos los judíos, griegos, oyeron la palabra de Dios. Ahora Pablo salió de Éfeso y continuó su tercer viaje misionero, pasando por Macedonia y luego a Acaya. Y aquí vamos a ver el mapa. Ahora tercer viaje, el celeste, puntito. Número 18 es Éfeso. Sí, gracias. Éfeso, él estaba yendo hacia Acaya, Macedonia, Acaya, con la misma ruta de su segundo viaje misionero. El propósito de este tercer viaje misionero no es cultivar nueva iglesia, sino fortalecer a los discípulos de la iglesia ya existente. Así que hay Filipos, luego toda esa región de Acaya y llegando a punto final de Corinto. Corinto quedó por 3 meses, escribió la famosa epístola a los romanos. Luego él quería ir a Jerusalén directamente de Corinto por barco, pero se entera de que los judíos ya planificaron asesinarlo en el barco, así que le obligó a volver a toda esta región por tierra, Acaya y también Macedonia, hasta llegar a Éfeso, ¿no? Al fin, Pablo llegó a Mileto, una ciudad de puerto, a 48 kilómetros de Éfeso. Ya no tenía tiempo para ir a Éfeso, por eso, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ellos eran líderes. Pablo sabía que ya no podría verlos de nuevo, por eso les dio un largo discurso de despedida en Mileto. El autor Lucas también se encontraba cuando Pablo daba ese discurso de despedida, y recordando todo eso, escribió el pasaje de hoy. Hermanos, en la Biblia hay muchos mensajes despedidas de los grandes líderes como Moisés, Samuel, David, etc. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio es los sermones de despedida de Moisés a su pueblo, quien lo había servido por 40 años. Samuel también tenía su discurso de despedida a su pueblo, después de levantar a Saúl como rey de Israel. Cuando observamos estos sermones de despedida,
podemos hallar algunos puntos comunes. ¿Cuáles son? Los sermones de despedida se dividen en dos partes. Primera parte, revivir la historia de Dios con ellos, es decir, cómo Dios había guiado con ellos. Y luego, segunda parte, se direcciona hacia el futuro, profetizando el futuro, y le da el mensaje, qué clase de vida tiene que vivir para agradar a Dios. En el libro de Hechos hay muchos mensajes de apóstol Pablo, pero todos ellos fueron dados a los no creyentes para evangelizarlos. Únicamente el mensaje de Mileto, el pasaje de hoy, fue dado a los líderes. Estamos viviendo en época de smartphone. Smartphone quiere decir todo mirando varias opciones, elige, ¿no? Cada uno conforme a lo que le guste. Así la gente también quiere escuchar su mensaje, que le guste escuchar, por ejemplo, mensaje de bendición, mensaje de superación personal, prosperidad, etc. Menos el mensaje dirigido a los líderes. A través del pasaje de hoy, Pablo se muestra cómo había llevado su vida pastoral. Él se muestra un modelo para que sus discípulos imitaran ese estilo de vida pastoral. Hermanos, cada uno en el fondo quiere desear alguien o algún estilo de la vida en el fondo. Pero a quién tomamos como modelo determina nuestro destino. Escuchando varios testimonios de nuestros hermanos, me doy cuenta de que muchos se adictan a drogas o pornografía a través de modelo. De repente su tío vino y le mostró, mira esto, su amigo le invitaba así, y optaron ese modelo, por eso ellos que su vida se destrozaron por mal modelo tomado. Políticamente también, Venezuela debería ser un país muy rico al pensar sobre recursos naturales humanos. ¿Pero por qué es tan pobre? Porque tomaron un modelo de socialismo ideal, distribución perfecta de los bienes del país. Se enfocaba mucho en distribución, no producción. Por eso, el modelo es muy importante. Nuestro Dios también nos mostró un modelo como Abraham, como padre de fe, y también Dios nos muestra el modelo, apóstol Pablo, como pastor. Ahora, meditando en el pasaje de hoy, vamos a meditar en la vida pastoral de Pablo, y luego aceptamos a Pablo como nuestro pastor, como modelo deseado. Primero, testimonio de Pablo sobre su vida pastoral, del versículo 17, 21, también 33 a 35. Ahora miremos versículo 18 y 19. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Al fin, los ancianos de Éfeso llegaron a Mileto. El apóstol Pablo dijo primeramente, sabéis, diciendo que no dijo servía a las ovejas, sino que a Dios. Pablo aceptó a cada uno de sus ovejas como preciosas ovejas de Dios y cuidó de ellas conforme a la esperanza y la voluntad de Dios sobre ellos. Hermanos, estamos sirviendo a las ovejas aparentemente,
Pero en verdad no estamos sirviendo a las ovejas, sino a Dios mismo. Así es plena verdad. Si servimos a las ovejas visibles, muchas veces nos aferramos a sus deseos humanos. Pero cuando servimos a Dios mismo, quien nos encargó esa oveja, podemos servirla con corazón puro, a fin de que esa oveja pueda crecer y entregarse su vida a Dios. Pablo resumió su vida pastoral en 3 palabras claves. Primero, con toda humildad. Segundo, con muchas lágrimas. Tercero, en medio de pruebas. Primero, con toda humildad. Hermanos, ¿quiénes verdaderamente humildes? Muchas veces pensamos que la gente callada, introvertida, con cabeza agachada, es humilde. Pero no es humilde. Hay un parámetro para discernir si una persona es verdaderamente humilde o no. La gente humilde es aquel que ora, sabiendo que él mismo no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Pero la gente orgullosa, autosuficiente, no ora, porque cree que puede hacer con propias habilidades, sabidurías, experiencias. Por más que callado e introvertido, son muy orgullosos a los ojos de Dios. Pablo sirvió a Dios, a sus ovejas, con toda humildad, quiere decir, con muchas oraciones, sabiendo que él no puede cambiar nada del corazón de sus ovejas. Él era muy intelectual, que dominó toda filosofía griega y hebrea. Levantó a muchos discípulos en muchas iglesias, pero nunca procuraba persuadir a sus ovejas con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él confesó a los corintios diciendo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Segundo, con muchas lágrimas. Su vida pastoral estaba acompañada con muchas lágrimas. Según su temperamento y su carácter, él era un hombre bien racional y frío. Pero sirviendo a Dios y a sus ovejas, él se convirtió en un hombre con muchas lágrimas. Él era muy llorón. Cuando él escribió su carta a los Corintios, 2 Corintios 2:14, él confesaba: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. También dijo a sus ovejas de Tesalónica: ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lágrimas es la consecuencia natural de gran tribulación, angustia del corazón. ¿Por qué tanto Pablo habría llorado? Fue porque en el transcurso de su vida pastoral le había muy dolido, angustiado, porque tenía que enfrentarse con mucha resistencia, rechazo, malentendido de sus ovejas, llevando una situación muy conflictiva, tensa, estresante. Si él les hubiera predicado simplemente el evangelio de prosperidad, el evangelio de superación personal, Pablo habría podido recibir mucha aceptación de parte de sus ovejas, manteniendo buena relación como amigo. Pero de noche y de día, Pablo les exhortaba, les amonestaba para arrepentirse para con Dios. Siendo un gran siervo de Dios, no era fácil ayudar a sus ovejas a arrepentirse para con Dios.
Le dolía mucho la actitud de sus ovejas, como rebeldía, indiferencia, egocentrismo, materialismo. Con muchas lágrimas oró por ellos. Con mucha paciencia los soportó. Y en base a su vida pastoral definió el concepto de amor diciendo 1 Corintios capítulo 13. Tener amor es saber soportar y es ser bondadoso. Hermanos, ¿han llorado alguna vez por sus ovejas? Las ovejas crecen alimentándose de las lágrimas de su pastor. Aquellos que han levantado los discípulos de verdad, no aquellos que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, sino aquellos que saben llorar, intercediendo en sus problemas para ayudarles a arrepentirse. Misionera Edith engendraba muchos hijos espirituales. Una vez, 3 pastores se salieron de la congregación. Ella lloraba, dice que ella lloraba. Y 2 de ellas volvieron otra vez a la congregación. Ora a Dios que en nuestra vida pastoral haya esas lágrimas de apóstol Pablo. También, tercera palabra clave, en medio de pruebas. Versículo 19 dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Donde quiera Pablo iba, no les faltaban pruebas. En medio de muchas pruebas, Pablo no rehuía de anunciar el evangelio de arrepentimiento a judíos, a los gentiles, públicamente y por las casas. A nadie les gusta prueba, ni queremos escuchar. Pero lo que pasa es que para llevar una vida pastoral tenemos que aprender a pasar muchas pruebas con persistencia. Por último, Pablo llevaba su vida pastoral haciendo carpas. Miremos el versículo 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo sirvió el ministerio de la palabra en Éfeso, trabajando como un hacedor de carpa. Dice que en aquella región, Filipo en especial, la gente tomaba siesta a partir de las 11 de la mañana hasta 4 de la tarde. Me gustaría aplicar eso a Santa Cruz también. A esas horas, todas las aulas de la escuela de verano estaban vacías. Aprovechando esta situación, Pablo servía a sus ovejas cada día. Por temprano, en la mañana, iba a trabajar. A las 11 del tiempo de descanso, iba a la escuela a disparar. Y servía a sus ovejas de uno a uno. A las 4 de la tarde también se apresuraba a volver a su trabajo. ¿De qué manera sacrificante? Como sabemos, cualquier trabajo no es fácil y consume nuestra energía, nuestro tiempo, mucha fatiga, estrés nos ataca. La relación interpersonal nos hace sufrir. Pero Pablo no solamente servía a su necesidad, sino también a la necesidad de sus colaboradores, trabajando, también sirviendo el ministerio. Ese es el espíritu de hacedor de carpa. El espíritu de hacedor de carpa es el espíritu de hard working spirit,
de espíritu de trabajo arduo. No hasta dónde más o menos, sino arduo. Hermanos, para llevar una vida fructífera como pastor, tenemos que tener ese espíritu de hard working, trabajo arduo. El espíritu de hacedor de hard working nos hace experimentar la veracidad y fidelidad de la promesa de San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez al comienzo sufría de necesidad, tal vez en el transcurso muchos conflictos, muchas necesidades. A fin de cuentas, Él va a manifestar la veracidad y la fidelidad de la promesa de Dios. Oro a Dios que podamos revestirnos de espíritu de Pablo, espíritu de hacedor de carpa. Ahora, Pastor Moisés, yendo a Cochabamba, se está preparando para aprender ese espíritu de carpa. Hacedor de carpa. No tiene que calcular, trabajar duro, tocando la puerta, experimentar la veracidad, fidelidad en San Mateo 33. Esa es la base de su vida misionera. Por eso vamos a también apoyar a Pastor Moisés con mucha oración. Ahora, segunda parte, mirad y velad, acordándoos de mi exhortación de lágrimas. Hasta ahora Pablo les habló del pasado, es decir, cómo él había llevado su vida pastoral. Ahora, desde el versículo 22, empieza a hablar del futuro. Es decir, cómo ellos deben apacentar a las ovejas de Dios. Pablo sabía que era el último encuentro con ellos. Entonces Pablo debería bendecirles con palabras suaves, palabras llenas de cariños, ¿no es cierto? Pero su palabra nos sorprende, porque fue muy seria y muy cortante. Miremos el versículo 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les protestó diciéndoles, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir limpio de la sangre de todos? Es decir, yo cumplí toda mi parte. Y lo demás se corresponde a la responsabilidad de ustedes. Pablo les entregó las palabras del Evangelio por completo. Ya que ellos recibieron las palabras, ya tienen responsabilidad. Así como en esta pandemia de COVID, de repente una persona produjo un medicamento que sana a cualquier enfermedad de COVID y le encargó y murió. De esas personas tiene gran responsabilidad de repartir, dar arduamente. O que me gusta, si gracias, le toma, se sana y luego lo conserva, ese es criminal. Entonces, ¿qué es responsabilidad concretamente? Podemos resumirla en dos verbos imperativos en el pasaje de hoy: mirad y velad. Mirad y velad. Miremos versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía
que después de su partida, los falsos profetas, falsos apóstoles entrarían en medio de la congregación que querrían destruir la iglesia. También dentro de la iglesia misma se levantarían hombres que hablasen cosas perversas y envenenarían la fe evangélica de los hermanos. Todo esto ocurriría después de la partida de Pablo. ¿Para qué quiere decir después de su partida? ¿Por qué ocurre después de su partida? Quiere decir cuando en la iglesia no hay un siervo de la palabra que exhorta y amonesta a la gente con lágrimas, ocurriría todas estas cosas. Vale decir, mientras hay un pastor, un siervo de la palabra, que amonesta y exhorta con lágrimas a la gente, no puede ocurrir estas cosas. Hermanos, en un sentido más figurativo, en la iglesia debe haber las personas que hacen el papel de ser malo, molestar, hablar. Hermano, no tiene que vivir así, no es así, hermano. Intervenir en su vida. Entonces, obviamente, la gente no le gustaría. Hoy por hoy, nuestra congregación existe porque alguien llevaba ese papel de ser malo. Si todo el mundo, ni modo. Entonces, la iglesia no hubiera existido hasta ahora. A lo largo de la historia de la humanidad, esta historia se ha repetido, va a repetir también. Los lobos rapaces vienen a la iglesia, destruyen esa congregación cuando no hay un siervo de la palabra que amonesta, exhorta con lágrimas a la congregación. Misionera Lidia Bach, ayer escuché su testimonio en foro en coreano. Dice que en Costa Rica, a través de 7 años de su trabajo arduo, ya algunas hermanas ya empezaron a hacer convivencia en la iglesia, pero de repente una se contactó con otra persona que hablaba mucho, bautismo del Espíritu Santo, lengua, unción, nueva unción del Espíritu Santo, esas cosas, y decía a otra hermana, ¿sabe qué? ¿Por qué ustedes aquí no hablan lengua? ¿Por qué no hay esa unción del Espíritu Santo? Aquí es muy seco. De esa manera, uno por uno, quedó destruido. Dios nos encargó su palabra de vida. Fuimos llamados para defender la iglesia de Dios contra lobos rapaces. Por eso Pablo nos exhorta diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahora, ¿qué pasó después con la iglesia de Éfeso, después de su partida? El libro de Apocalipsis nos describe la situación de la iglesia en Éfeso pasando unos 35 años después de la partida de Pablo. Jesús resucitado dijo a la iglesia de Éfeso, diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles no lo son, y los ha hallado mentirosos. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ellos vencieron los enemigos de afuera, pero fracasaron en guardar su interior, es decir, su primero amor al Señor. Hermanos, aquí aprendemos que es más costoso vencer enemigo de afuera, vencer nuestra naturaleza pecaminosa, que vencer enemigos de afuera. Miren el versículo 28 cuidadosamente de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros. Primero, mirad por vosotros
y por todo el rebaño. Tenemos que mirar por nosotros mismos antes de mirar por las ovejas. La leche de una madre se transfiere en su bebé tal como es. La salud de un bebé totalmente depende de la calidad de la leche de su madre. De igual manera, la vida de nuestras ovejas totalmente depende de qué palabra nosotros les alimentamos. Hay leche buena, leche adulterada, leche que nos sirve para crecer. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras ovejas a tomar la leche pura, nutriente para crecer, para vencer el mundo? A la luz del pasaje de hoy, aprendemos, tenemos que arrepentirnos primero con toda sinceridad y obedecer la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Entonces podemos alimentar a nuestras ovejas con leche pura, no adulterada. Cuando leemos el pasaje de hoy, su sermón, varias veces el apóstol Pablo usaba la palabra testificar en vez de hablar o enseñar. Por ejemplo, el versículo 21 decía, testificando a judíos y a griegos acerca de arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo, él mismo se arrepintió a la luz de la palabra, la obedeció y tenía testimonio, vivencia personal con la palabra. Por eso él podía testificar. Por eso él podía alimentar a sus ovejas con leche pura, no adulterada. En la conferencia, Pastor Raúl Muñoz, de su testimonio, él decía que él podía levantar a muchos mensajeros en su congregación de México CU, más grande. Dice que él enseña siempre a los mensajeros, ustedes tienen que arrepentirse primero ante la palabra, no enseñándoles alguna técnica, sino arrepentirse a la luz de la palabra. Sí, es plena verdad. Algunos hermanos dicen que, mira, he servido a mi oveja, incluso mi almuerzo lo le di. Yo sufrí de hambre, pero yo le dije, aún sirviendo así, se fue. ¿Qué voy a hacer? Las ovejas no crecen por almuerzo o una actitud muy generosa. Depende de alimentación de la palabra. Si realmente nosotros arrepentimos de la palabra, no necesariamente testimonio, yo hice así, que la palabra hice así, mira, yo hice así. No, sinceramente, a la luz de la palabra, comparta su fracaso, su conflicto interior. Sinceramente, a la luz de la palabra, entonces su palabra se transfiere en sus ovejas. Si tenemos la palabra de testimonio del Evangelio para dar a nuestras ovejas, nuestra vida pastoral será gozosa y fructífera. Un hermano me decía que hice una cita con una oveja, en el fondo esperaba que no venga. ¿Por qué esperaba que no venga? Seguramente no tenía que dar. Puro conocimiento superficial, teorías. Si realmente compartimos testimonios de la palabra, nuestras ovejas crecen. Ahora miremos el versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Porque Pablo les exhorta que se acordaran de su vida pastoral, en especial amonestar con lágrimas. Porque para llevar una vida pastoral fructífera necesitamos un buen modelo. En Filipenses 3:17 habló más directamente: hermanos, sed imitadores de mí. Hermanos, a quien tomamos como nuestro modelo es muy importante. Cada uno tiene un modelo que desee imitar. Hoy por hoy, mucha gente toma a la gente adinerada como su modelo. Su colega de trabajo ya compró un lote, otro lote, ya dice que consiguió un condominio, está pagando, mira su auto, mirando todo eso. En el fondo, yo también, ¿por qué yo no? Yo también quiero. Está tomando un modelo equivocado. Pablo nos invita a imitar su vida pastoral, en especial amonestar con lágrimas a cada uno de día y de noche, trabajando como hacedor de carpa, sufriendo de muchas fatigas, problemas. Por eso Pablo les exhorta: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas cada uno. Ahora miremos el versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En verdad, los discípulos de Éfeso aún estaban muy débiles. En pocos años empezará la gran persecución de parte del emperador de Nerón. Muchos de ellos perderían sus trabajos, serían matados en el transcurso de desistir la adoración al emperador de Roma. Al pensar todo esto, Pablo no podía menos de ser negativo y triste, y llorar, y fatalista. Pero Pablo tenía plena confianza, llena de esperanza, porque creyó en el poder de la palabra, que los sobreedificaría y les daría herencia eterna del reino de Dios. Por eso les encomendó a la palabra de la gracia de Dios. Hermanos, en verdad, nosotros acudimos a la palabra con muchos problemas. En verdad, no podemos resolver sus problemas. Yo no conozco sus problemas, pero sí, si recibimos la palabra, esa palabra tiene poder para sobreedificarnos y conseguir la herencia del reino de Dios. Ahora miremos versículo 36-38, la hermosa escena donde es despedida. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo, hablando, testificando su vida pastoral, decía: velad, acordándoos. Sus lágrimas, su exhortación con lágrimas de día y de noche a cada uno de ellos. Pablo anhelaba sembrar en ellos el modelo de una vida pastoral. Como hablamos, el modelo es muy importante. Cada uno, sí o sí, está buscando el modelo para desear imitar. Nuestro Dios
al comienzo para la obra de salvación, nos mostró un modelo. Un modelo es nuestro padre Abraham. Cuando Abraham entregó a Isaac en holocausto, Abraham experimentó el corazón de Dios, el amor de Dios que entregaría a su hijo en la cruz. Dios tomó a este Abraham. Tú eres el modelo para todos mis hijos. Ahora llegando al Nuevo Testamento, fuimos llamados para proteger la iglesia ante lobos rapaces. Dios nos mostró un modelo. El modelo es el apóstol Pablo. No es otra cosa o la gente del mundo que anda bien aparentemente, sino apóstol Pablo, que amonestaba a sus ovejas de noche y de día con muchas lágrimas. Si tomamos a este Pablo como nuestro modelo, nuestra vida pastoral será muy fructífera. Ora a Dios que en nuestra vida pastoral que haya lágrimas de amonestar. En la iglesia que haya muchas personas que llevan ese papel de ser malo, amonestando con lágrimas. Ante todo, ora a Dios que podamos arrepentirnos de que en nuestra vida nos falte esas lágrimas. Ora a Dios que la imagen de la exhortación del apóstol Pablo, sus lágrimas, se han esculpido en nuestros corazones. Vamos a leer la palabra clave y oremos. 3. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos mostrado como modelo de una vida pastoral, apóstol Pablo. Él, de día y de noche, no ha cesado de amonestar a cada uno de sus ovejas con lágrimas. Es fácil quedarse callado, es fácil ser indiferente, es fácil enojarse y reprender, pero no es fácil amonestar con lágrimas, con gran angustia y dolor del corazón. Padre Celestial, ayúdanos a aprender a nuestro Señor Jesucristo, como Pablo, de tal manera que, Señor, seamos pastores con mucha amonestación de lágrimas. Orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.